elemento estructural que transmite las cargas de la superestructura recibe toda la carga de la superestructura y es ese intermediario entre la superestructura y el suelo. Entonces, en la transmisión de las cargas, los cimientos reciben toda esa carga de la superestructura. Cuando hablo de la superestructura, me estoy refiriendo a las cargas que producen la losa, que producen las vigas, que producen las columnas. Entonces, todas esas cargas son transmitidas hacia los cimientos. Por eso es el concepto de cimentación. Y la cimentación la va a transmitir al suelo y el suelo reacciona por medio de presiones. Ese es el sistema de transmisión de cargas en una cimentación. Ahora, las cimentaciones se clasifican en cimentaciones superficiales, cimentaciones semiprofundas y cimentaciones profundas. Cuando la relación entre este valor de Z es la profundidad de desplantes, en algunas bibliografías se conoce como, o se describe, ¿no?, como DF también, pero en la profundidad de desplante, no, en la profundidad de desplante, a ver, en la profundidad de desplante, ¿no?, que me la da el estudio de suelos. O sea, cuando se hace un estudio de suelos, el estudio de suelos me da esa profundidad de desplante. Cuando esa profundidad de desplante entre el ancho de la zapata de la cimentación que voy a proponer es menor que 1, entonces me estoy refiriendo a una cimentación superficial. Es necesario considerar una cimentación superficial. Si esa relación aumenta entre una relación de 1 y 4, ya debo considerar una cimentación semiprofunda. Y cuando esa relación es mayor a 5, entonces ya estoy en el caso de una cimentación profunda. Entonces, eso es lo que tengo que considerar de acuerdo a los tipos de cimentación que se puedan presentar. Bueno, entonces, esos son los tres tipos de cimentaciones. Dentro de las cimentaciones, también, si podemos categorizarlas individualmente, tenemos las zapatas para muros, cuando es un sistema de albañilería, donde los muros transportan cargas, reciben cargas, entonces estos muros tienen sus cimientos que deben de estar preparados para soportar y transmitir las cargas. Entonces, existen las zapatas para los muros, existen las zapatas aisladas, la zapata combinada, zapatas conectadas, una platea o losa de cimentación que son parte de las cimentaciones superficiales, y también tenemos la zapata sobre pilotes, que es ya dentro del grupo de las cimentaciones profundas. Cuando hablamos de cimentaciones superficiales, nos estamos refiriendo a aquellas cimentaciones que se encuentran en la profundidad de desplante menor a 4 metros. Este es un parámetro que de alguna manera es referencial, ¿no? Ya el estudio de suelos nos dirá con cierta seguridad, hasta aquí puedes considerar una cimentación superficial o una cimentación profunda, pero ese es el parámetro estimado, 4 metros. Cuando yo tengo cimentaciones que están por encima de los 4 metros de la profundidad de desplante, estaría en la condición de poder seleccionar una cimentación superficial. Cuando este valor aumenta, entonces ya considero hacer una cimentación profunda. Entonces la cimentación superficial se considera bajo ese parámetro. Dentro de las cimentaciones superficiales tenemos, por ejemplo, las zapatas aisladas, que estas zapatas aisladas, como su mismo nombre lo dice, recibe la carga de una parte de la estructura, pero de manera independiente. O sea, es una cimentación de una columna que está transportando cargas. Estas zapatas aisladas mayormente se consideran cuando la capacidad portante supera los 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, estamos hablando de suelos con mucha capacidad portante. Entonces, cuando tenemos suelos con mucha capacidad portante, eh,
el sistema estructural para la cimentación es suficiente con usar una zapata aislada. Luego tenemos las zapatas combinadas, que estas zapatas combinadas, su mismo nombre lo dice, combina una, dos columnas o más columnas en una sola zapata. Entonces tengo varias columnas que están recibiendo cargas. Hago una sola zapata, entonces tendría una zapata combinada en ese caso. Luego tengo otro tipo de cimentación superficial que es la zapata conectada. Entonces la zapata conectada son zapatas aisladas que están conectadas por medio de una viga de conexión. O sea, esto es la zapata, es decir, en otras palabras, aquí tenemos la zapata 1, aquí tenemos la zapata 2. Entonces, esas zapatas, si no estuviera la viga, fueran zapatas aisladas, pero yo la conecto con una viga de conexión. Entonces, cuando yo conecto zapatas con una viga de conexión, se llaman zapatas conectadas. Y esas zapatas conectadas se proponen cuando tengo excentricidades. Por ejemplo, cuando tengo una zapata perimetral y tengo una zapata central. Entonces, si actúa la carga en esta zapata que viene de la columna, la zapata reacciona en su centro de gravedad, entonces la línea entre la acción de la carga y la reacción de la zapata origina una excentricidad. Esa excentricidad multiplicada por la carga me va a originar un momento, porque el momento es la carga por la distancia, carga por excentricidad. ¿Qué va a pasar con la zapata cuando actúe la carga y reaccione en el suelo en el apoyo de la zapata? Se va a originar un volteo. O sea, la zapata va a intentar voltearse por la, por la misma excentricidad. Sí. Entonces, por la misma excentricidad, la zapata va a intentar voltearse. Para evitar este volteo originado por el momento que origina la excentricidad, se coloca una viga muy rígida, que es una viga de conexión. Esta viga intenta sujetar y evitar esa rotación en el apoyo y garantizar la estabilidad de la zapata. Entonces, este es el concepto de una zapata conectada, evitar excentricidades, absorber las excentricidades y evitar los volteos. Zapata conectada, que es otro tipo de cimentación. Luego tenemos lo que son las vigas continuas de cimentación o zapatas continuas de cimentación, que es otro sistema estructural, ¿no? Que muchas veces se confunde con, con las zapatas conectadas, como la que mencioné hace unos momentos. Incluso existen videos en YouTube, en TikTok, donde confunden mucho este concepto de viga continua de cimentación con zapata conectada. Mientras en la zapata conectada yo conecto dos zapatas aisladas por medio de una viga de conexión, en la viga continua de cimentación o zapata continua de cimentación también se le llama, es una sola zapata que une a varias columnas, pero internamente está conectado también por una viga. Si yo hiciera la sección transversal a este elemento, ¿no? Mi sección transversal sería la siguiente, ¿no? Tendría una sección transversal parecida a la siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría? Tendría una viga, esta es una viga invertida. Aquí viene el acero de refuerzo
¿no? El acero de refuerzo en la parte inferior de la zapata, pero aquí viene una viga. Ahorita. Al final termina siendo una viga. Inge, creo que se le fue el audio. Allá. Ahora sí, 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 ahora sí, no se escuchó ya la última parte. sí. Como estaba mencionando, este, este es un sistema, es una sola zapata para todas las columnas que puedan haber en esa dirección. No es igual a una zapata conectada. Esta es una misma zapata para todos los elementos que están transmitiéndose la carga por medio de una viga T invertida. Es otro sistema, zapata continua de cimentación o viga de cimentación. Entonces, como vemos, tenemos diferentes sistemas estructurales en la cimentación, pero también tenemos lo que es la platea de cimentación o losa de cimentación, también se le conoce, ¿no? Entonces, esta losa de cimentación es una losa para toda el área de la cimentación. Significa que si mi edificación, por ejemplo, en planta, voy a poner un ejemplo, tiene una longitud de 8 por 20, toda la cimentación, en este caso, ¿no? Toda la cimentación es el área del terreno. O sea, toda la losa corresponde al área del terreno. Esa es mi losa de cimentación, o sea, ocupa todo el área del terreno para colocar la losa de cimentación. Entonces, es una sola losa, por eso se le llama losa de cimentación. Es una sola losa que recibe las cargas de todos los elementos estructurales. En ese caso me estoy refiriendo a una platea de cimentación o losa de cimentación. Estos son los tipos más conocidos de cimentaciones superficiales. Entonces, como ustedes pueden ver, hay diferentes tipos. O sea, está la losa, la zapata aislada, la zapata combinada, zapata conectada, zapata continua de cimentación, tenemos la losa de cimentación, pero la pregunta sigue siendo, ¿cuál elijo? ¿O cuál es la que debo elegir? ¿O qué concepto debo considerar para elegir el tipo de cimentación? Para responder esta pregunta, necesito conocer también los suelos. Porque si yo tengo una carga que está transmitiéndose de la estructura a través de la superestructura y le está recibiendo los cimientos y los cimientos se la va a trasladar al suelo, o sea, hay una relación directa entre la estructura y el suelo. Entonces, es por eso que tengo que también conocer el suelo y las características del suelo. Entonces, el suelo, de acuerdo a lo que nosotros conocemos como la geomorfología de nuestro país, vamos a encontrar estos tipos de suelo que vamos de alguna manera, cuando nosotros hacemos la exploración del suelo, encontramos uno de estos materiales. O vamos a encontrar gravas, o vamos a encontrar arenas, o vamos a encontrar limos, o vamos a encontrar arcillas, que son los más característicos. Cuando hablo de gravas, son partículas visibles y gruesas que son mayores a 2 milímetros. O sea, si la partícula es mayor a 2 milímetros, me estoy refiriendo a grava. Pero si la partícula es menor a 2 milímetros, entonces estoy yendo o estoy encontrando un material que es una arena.
Si son partículas mucho más pequeñas hasta el punto de que no pueda visualizarlas, entonces me estoy refiriendo a limos. Y el limo es no visible y es un poco áspero. Pero es decir, si al tocarla tengo un tacto suave con la partícula, pero igual es poco descriptible, entonces me estoy refiriendo a arcilla. Entonces, estos son los cuatro materiales que nosotros podemos encontrar en las exploraciones. De acuerdo a estos cuatro tipos, ¿no? El SUCS, que es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, lo ha separado de esta manera por medio de símbolos y palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros encontramos la palabra G, lo está categorizando el grupo de las gravas y suelos granulares, ¿no? Si nosotros encontramos una S, son para arenas y suelos arenosos. Si encontramos una M, un limo. Y si encontramos una arcilla, la letra C, ¿no? También tenemos limos orgánicos y arcillas con una O, que es una combinación de estos dos materiales. Y si me estoy refiriendo a turba y suelos altamente orgánicos, me estoy refiriendo a un PT. Pero también aparecen otras letras y otras nomenclaturas, como por ejemplo la H. Cuando aparece la H, me estoy refiriendo o le estoy dando la descripción de alta plasticidad, L cuando son de baja plasticidad, W cuando son bien graduados y P cuando son mal graduados. ¿Por qué entender esto? Porque la clasificación de los suelos que hace el SUS los clasifica de la siguiente manera en estos grupos. GW, entonces si nosotros decimos G, estábamos hablando para gravas, y W estábamos hablando que eran bien graduados, entonces cuando nosotros veamos GW son gravas bien gradadas, ¿no? Entonces es una mezcla gravosa, poco o ningún fino, no tiene finos dentro de su composición. Y así yo puedo categorizar y se ha clasificado por medio de los grupos a cada uno de los materiales mencionados encontrados en los suelos anteriormente. Por ejemplo, el MH. Cuando hablaba de MH decía M limos y H alta plasticidad. Entonces estaríamos hablando de limos de alta plasticidad, ¿no? Limos inorgánicos, suelos limosos o arenosos, ¿no? Cuando decía M y H alta plasticidad, entonces a estos corresponden los suelos limosos, arenosos, finos micáceos, que se encuentran casi en ambientes marinos, ¿no? Entonces son suelos elásticos. Entonces el SUBS los ha clasificado en estos grupos, ¿no? Mezclando los materiales con las propiedades de los materiales en esos grupos. Y esto los vamos a encontrar a medida que nosotros hagamos la exploración. Entonces hacemos una exploración, me estoy refiriendo a hacer una perforación que se le conoce como calicata. Nosotros vamos al campo y empezamos a hacer una calicata, un hueco, y donde vamos tomando y verificando los materiales a diferentes estratos. Entonces, en los diferentes estratos nosotros vamos a encontrar un tipo de material diferente. Y cuando nosotros encontramos este tipo de material, lo podemos clasificar de acuerdo a esta clasificación SUBS, que también está recomendada por el reglamento de 060, que es de suelos y cimentación, para las normas peruanas. Entonces, ¿por qué necesitamos conocer esto? Porque también nosotros, de acuerdo a la clasificación SUBS, nosotros, de acuerdo al grupo, tenemos los usos que le podemos dar a ese tipo de suelos. Los usos, por ejemplo, si nosotros tenemos un GB y un GB estábamos hablando de grava bien gradada, entonces estos se usan para mantos de presas, terraplenes, erosión de canales. Porque sus características es que la facilidad de tratamiento en obra es sobresaliente, ¿no? Sobresaliente. Permeabilidad, tiene una permeabilidad muy alta,
resistencia al corte también sobresaliente y compresibilidad sobresaliente. Entonces son materiales que tienen esas características y esos son sus usos. Lo que me interesa es en edificaciones. Voy a buscar edificaciones, cimentaciones, núcleos de presas, terraplenes, diques, cimentación con flujo para presas homogéneas, revestimiento de canales, no recomendable máximo si no hay agua. Pero aquí me aparece el MH, me dice inaceptable en cimentaciones o bases. El CH también es inaceptable en cimentaciones, también el OH. Esos, en otras palabras, me está diciendo no los debes usar o ten cuidado cuando encuentras ese tipo de suelo cuando tú haces la exploración. Ese tipo de suelo no debe ser tu material de fundación o donde vas a apoyar tu cimentación. No debes usarlo. Debes tener o tomar esa consideración y hacer tal vez un mejoramiento del suelo, pero no debes cimentar sobre ese suelo. ¿A qué se está refiriendo con el MH? Limos inorgánicos. O sea, cuando yo tenga limos inorgánicos, suelos limosos o limo arenosos, entonces yo no debo de tener cuidado y debo de dar un mejoramiento a ese tipo de suelo porque no es el adecuado para cimentación. El OH, arcillas orgánicas, tampoco las debo usar. Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, tampoco las debo usar como material para cimentación, Entonces, porque son hinchables, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que son expansivos, que cuando le cae el agua empiezan a aumentar su volumen. Y como empiezan a aumentar su volumen, empiezan a dañar la estructura, en este caso la cimentación. Entonces, no puedo usar ese tipo de cimentación. Ay, Fabri, está bien. Mira, un mejoramiento del suelo, más adelante también lo vamos a explicar. Retiramos ese material y colocamos otro material con otras características y lo utilizamos como un relleno, pero este relleno es controlable, o sea, que es un relleno estructural controlado. Controlado es que tiene una compactación a la cual tengo que llegar para garantizar que sea el área y que sea el material y la capacidad adecuada de cimentación. Ese es un mejoramiento del suelo. Reemplazo el material por otro material con características mucho más resistentes y que me ofrezcan la estabilidad de la edificación. En este caso del cimiento. Muy bien. Más adelante también con un ejemplo lo vamos a ver. Entonces, estos son los usos que podemos tener de acuerdo al material que nosotros encontremos en la exploración. También, de acuerdo al tipo de material que nosotros encontremos, podemos tener en este artículo de geomecánica, ¿no? Escrito por Duque Escobar, ¿no? Y Carlos Enrique, ellos proponen, y hay varios autores que proponen que también que de acuerdo al material nosotros podemos encontrar una resistencia o una capacidad de soportar cargas. Por ejemplo, si nosotros tenemos rocas sedimentarias calizas, areniscas, podemos alcanzar resistencias de 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cuando tenemos cascajo, hacemos la excavación y encontramos cascajo, esos cascajos pueden llegar hasta 3 a 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En arenas podemos, con grava bien gradadas, podemos encontrar resistencias de 2,25 hasta 3,75.
Arenas con grava mal graduada, si la resistencia es mucho menos, de 1,75 a 3. Si nosotros tenemos gravas cienosas, ¿no? Compactas, medianamente compactas, sueltas, entre 1,5 y 2,5. Pero si estoy en un caso de arenas cienosas, no tengo resistencias de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Gravas, arcillas, arenas arcillosas, 2, suelos inorgánicos, 1, y las arcillas inorgánicas, que son la más baja resistencia, 1. Eso es un valor estimado que inicialmente podemos considerar. No es que esto reemplaza un estudio de mecánica de suelos, porque para toda edificación y para proponer la cimentación y hacer el diseño de la cimentación de una edificación, necesitamos conocer el estudio o realizar el estudio de mecánica de suelos, necesariamente. La norma E050 nos exige que para toda cimentación de cualquier edificación se debe de hacer el estudio de mecánica de suelos. El estudio de mecánica de suelos me va a dar estas características. Aparte de calcular el tipo de material, la profundidad del plante, me va a también dar la capacidad que tiene el suelo de soportar las cargas. El estudio de mecánica de suelos, que el área encargada en ese estudio es la ingeniería geotécnica, ¿no? La ingeniería geotécnica ve todo lo que es el estudio de mecánica de suelos, la que se encarga de los estudios, ¿no? Entonces, también la norma E030 clasifica los suelos, así como SUX los clasifica de acuerdo al material y a sus características. La norma E030, que es la norma peruana de diseño sismo resistente, también clasifica los suelos como suelo S0, S1, S2, S3, S4, y tiene que ver, la norma específicamente la clasifica en función a la velocidad de propagación de la onda, porque como es una norma sísmica, está en función a la capacidad del suelo de soportar fuerzas sísmicas. Entonces, la norma I030 la clasifica también en cinco grupos, pero esta clasificación del suelo, como les digo, va a estar en función a estos parámetros de la velocidad de propagación de la onda y de la resistencia del suelo. El, También nos da parámetros para los diferentes tipos de suelos que vamos a considerar cuando nosotros hagamos un diseño sísmico. Cuando nosotros hacemos un diseño sísmico, necesitamos ese factor de suelo. Me pide el análisis, y cuando yo realizo el análisis estructural, me pide que yo considere ese factor de suelo. Ese factor de suelo va a estar en función al tipo y a la zona. Zona. El Perú ha sido dividida en 4 zonas, sísmicamente, 4 zonas sísmicas. Entonces, de acuerdo a la ubicación de donde yo voy a realizar el proyecto, entonces yo ubico en qué zona me encuentro. Y de acuerdo a esa zona, yo ubico la zona, ubico el tipo de suelo y puedo determinar el factor de suelo que yo necesito para mi diseño sísmico. Porque cuando yo quiero hallar este, mi cortante basal, por ejemplo, es igual al subs, ¿no? Sobre R por el peso de la edificación. Entonces, este S es este factor del suelo que estoy mencionando, ¿ya? Factor del suelo. O sea, que para poder hallar mi cortante basal y hacer un análisis sísmico, yo necesito este factor S. Por eso es que la norma los categoriza y los clasifica en 5 grupos. Suelos blandos, suelo de roca muy duro, suelo de roca, suelos intermedios, suelos blandos y suelos excepcionales, ¿no? En 5 grupos. Entonces, en función al estudio que se haga
de la edificación voy a tener mi tipo de suelo. La norma ya lo clasifica. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo lo clasifica? Miren, esta es una investigación que tomé del Instituto Geofísico del Perú, lo realizó el CIDNID en el año 2005, entonces, donde realizó y clasificó y encontró el tipo de suelo para 7 distritos de Lima, ¿no? 7 distritos de Lima. Eh, lo que ustedes ven, el color verde es la zona 1, que la zona 1 son afloramientos rocosos. O sea, en estas zonas donde se hicieron estos estudios, se encontraron los de color verde, se encontraron con suelo muy rocoso. La zona 2, que es el color amarillo, son zonas, ¿no? Donde se encontró en el suelo, suelos granulares finos y suelos arcillosos. Se hizo una exploración, o sea, para esto se hizo una exploración, se fue distrito por distrito y se tomaron varios puntos, ¿no? Y eso es la metodología de cómo se clasifican los suelos, o sea, como la norma E030 clasifica los suelos como suelo 1, suelo 2, suelo 3, suelo 4. Entonces se hacen exploraciones a los suelos y en función a esas exploraciones, entonces se clasifican primero en zonas y se clasifican en zonas de acuerdo al material encontrado. La zona 3, suelos muy finos de arenas de gran espesor, ¿no? Y suelos 4, arenas eólicas, depósitos fluviales, depósitos marinos y suelos pantanosos, que es el color rojo, ¿no? La zona 5 ya tiene que ver con rellenos, o sea, zonas de relleno, ¿no? Que eran muy pocas en esas localidades. Entonces, como vemos en el mapa y vemos de acuerdo a los colores la clasificación de las zonas. Y para cada zona es un tipo de suelo. O sea, para la zona 1 es un suelo 1, para la zona 2 es un suelo 2, zona 3 es un suelo 3 y zona 4 es un suelo 4. Entonces, de esta manera, clasificándolo de acuerdo a los materiales y a las exploraciones que se hicieron, uno puede categorizar los suelos y es así como la norma toma. O sea, el tipo de suelo que tú debes considerar. Suelo 1, suelo 2, suelo 3 o suelo 4. Entonces, se hace un estudio de microzonificación de los suelos. Entonces, eso es un estudio de microzonificación que se hizo para determinar las zonas y los tipos de suelos que corresponde a cada una de esas zonas. Ahora, como ya conocimos un poco de lo que es cimentaciones, conocimos un poco de lo que es suelos, ahora vamos a hacer un análisis de 4 proyectos en los que yo participé, de 4 proyectos, ¿no? En los que yo he participado, tengo esta información y quiero compartirlas a través de esta charla para que vean qué es lo que obtenemos de los estudios que se hacen o cómo consideramos un tipo de cimentación. Estos proyectos se realizaron, uno en San Martín, específicamente en Tarapoto, ¿no? El otro en Chiclayo, aquí en la ciudad de Chiclayo, en Lambayeque. Otro proyecto en La Libertad, específicamente en Pacasmayo, y el otro en Lima, Lurigancho, Chosica. Entonces vamos a ver qué, qué información se obtuvo de estos 4 proyectos. El primer proyecto se trata del mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa Aplicación. Es aquí en Chiclayo, específicamente en Leonardo Ortiz. Es este colegio emblemático que recién construyeron hace 3 años, ¿no? Hace 3 años. Entonces, está ubicado en José Leonardo Ortiz. Se realizaron, ¿no? 7 sondeos geotécnicos y una calicata, ¿no? Los sondeos geotécnicos nos ayudan a determinar propiedades del suelo con mucha precisión, tiene una precisión muy alta, pero además se consideró una calicata, nos extrajo la muestra para verificar
los datos de los sondeos geotécnicos y compararlos, ¿no? Entonces, las consideraciones que se tomaron para este proyecto, un suelo tipo 3, o sea, estaba refiriendo a un suelo muy blando, de baja capacidad portante. Los suelos blandos son de baja capacidad portante. Por eso es esta charla, estamos refiriéndonos a suelos que tienen una capacidad portante baja. Entonces, cuando se hizo la exploración y el sondeo, se encontró que era un suelo tipo 3, o sea, un suelo blando, dentro de la clasificación de la norma E030. Factor de zona, como ya mencioné hace unos momentos, el Perú está dividido en 4 zonas. Lambayeque está en la zona 4, ¿no? Entonces, este proyecto se encuentra aquí en Lambayeque, es una zona 4. Entonces, se pudo determinar ese factor de suelo para el diseño sísmico, ¿no? Pero los resultados, ¿no? Bueno, en este tipo de proyecto, ¿no? Este, lo que nos dio, a ver, estoy buscando la diapositiva, ¿es esto? Este, según la norma E050, ¿no? E050, ¿no? Que refiere a suelos y cimentaciones, no está permitido cimentar directamente sobre suelos expansivos. O sea, lo que se encontró al hacer la exploración, ya, por medio de los sondeos, se encontró suelos arcillosos. O sea, eso es lo que se encontró cuando se hizo el estudio de mecánica de suelos. Suelos arcillosos, suelos expansivos. ¿Qué dice la norma? Y eso es lo que estábamos mencionando hace unos momentos, por eso le compartía la información hace unos momentos. Que cuando yo tengo, dice, inaceptable en cimentaciones o bases, por ejemplo, el MH es limos inorgánicos, arcillas inorgánicas, arcillas orgánicas de plasticidad media, el OH, cuando yo tengo un OH, yo no puedo usar ese suelo para cimentaciones. Entonces, cuando se hizo este estudio de suelos, se encontró eso, se encontró suelos expansivos, arcillosos. Entonces, como la norma no está permitida, y con esto quiero también agregar a la pregunta de su compañero, se hizo un mejoramiento del suelo. ¿En qué consiste ese mejoramiento? Que a 1 metro de profundidad desde el nivel de cimentación, porque ya se había determinado el nivel de cimentación, debería excavarse y reemplazar ese material por otro material que es un material de mejor calidad, con otras características, con características más resistentes, con características no expansibles. Entonces, se propuso que antes de colocar la cimentación debería darse un mejoramiento a ese suelo. Ese mejoramiento se haría a través de un relleno controlado. Y este relleno controlado, como les decía, es traer un material con mejores propiedades y empezar a colocar como relleno. Pero no quiere decir que si yo iba a reemplazar 1 metro de profundidad de relleno, yo colocara todo el material a 1 metro y empezar a compactarlo, sino que este relleno compactado se hace por capas. Y como lo dice aquí, lo menciona aquí el plano, estas capas se colocarían a cada 20 centímetros. En primer lugar se colocaría una capa de over, ¿no? Una capa de over de 6 pulgadas, luego un solado, en primer lugar una malla geotextil, ¿no? Luego se haría un solado y empezaría a colocarse el material de relleno, que en este caso era un afirmado, ¿no? Afirmado cada 20 centímetros, se compactaba
y se volvía a colocar la geomalla. Es un tipo de material geosintético que ayuda mucho a las deformaciones, ¿no? Le da mucha resistencia al material de relleno. Y estos, de alguna manera, se iban poniendo por capas. Ese se le llama relleno controlado. Voy verificando la compactación por capas, por capas. El material era, en este caso fue afirmado, ¿ya? Fue afirmado, ¿sí? El que se utilizó para compactar. Colocaba una capa de 20 centímetros, compactábamos hasta tener una compactación entre el 95 y 98% de compactación, se ponía la geomalla y se ponía la segunda capa y así se iba poniendo geomalla, la tercera capa, geomalla, hasta llegar al nivel de 1 metro. Entonces, de esa manera, el material que era arcilla se reemplazó por otro material que era controlado. Entonces, eh, ya puedo garantizar de que ahora mi suelo de cimentación es el adecuado mediante esta nueva propuesta. Además de garantizar la capacidad de resistencia del suelo, pero siguió usándose una losa de cimentación, o sea, lo que se propuso, como era un material de baja capacidad portante, un suelo muy expansible, entonces lo que se recomendó fue que se hiciera una losa de cimentación. Y todos los pabellones están construidos con losa de cimentación, porque la losa de cimentación ayuda en los asentamientos diferenciales, que es lo que debo de controlar, asentamientos diferenciales. Eso es con respecto a este proyecto. Pero tenemos el siguiente proyecto. Este es, este, este es un edificio multifamiliar. Como les decía, esto está ubicado en Pacasmayo. En Pacasmayo. Entonces, el tipo de suelo es un suelo 2, que es un suelo intermedio, casi de capacidades de resistencia de mediano a bajo, ¿no? No tiene una capacidad portante muy alta, ¿no? Los suelos S0 y S1 son suelos de alta capacidad portante, pero del suelo 2 al S3 tienen baja capacidad portante. Para este proyecto sí se realizó una calicata, ¿no? Una calicata, se tomó un punto de exploración porque el área era menor a 200 metros cuadrados, entonces se tomó un punto de exploración. No habían sótanos, porque cuando hay sótanos hay que hacer más puntos de exploración. Cuando hay muros, muros de contención, hay que hacer también exploraciones a cada 20 metros de muro. Entonces tomaron punto de exploración. Como no se dio este caso, era una cimentación superficial, se tomó un punto. Entonces, en este punto, entonces, nosotros, ¿qué tuvimos en estas consideraciones para tomar estos valores que se encontró, ¿no? Que se encontró. A ver, quiero... Estos son los valores que se encontró, ¿no? No sé por qué se me acaba. Estos son los valores. Entonces, cuando se hizo el estudio, se encontró estos valores. Miren, que a 3 metros de profundidad, porque eso también me da el estudio de suelos, que a 3 metros de profundidad yo tengo una capacidad portante de 2.11 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero a 1.5 metros de profundidad, ¿no? Cuando B es 1.5 y la profundidad está entre 1.5 metros, ¿no? Este es el ancho y esta es la profundidad. Entonces yo tengo, ¿no? Yo tengo capacidades de 1.78. O sea, tengo capacidades portantes bastante bajas, ¿no? 1.3 cuando yo tengo una profundidad de cimentación de 1 metro. Mm, Para 1.2 tengo capacidades de 1.5.
Entonces son capacidades bajas. Entonces, lo que se propuso, porque el estudio de mecánica de suelo recomienda, al diseñador recomienda un tipo de cimentación, te la va a recomendar, pero no es la que tú vas a tomar, sino tú como diseñador, tú estableces si tomas su sugerencia o si propones de acuerdo a tus conocimientos y de acuerdo a las cargas, porque tú ya has hecho una carga, has hecho un modelamiento, has hecho un análisis, entonces tú conoces las cargas reales. Entonces, tú consideras, tomo lo que me está sugiriendo porque solo son sugerencias o yo a mi criterio elijo, ¿no? Entonces, aquí sugirió, ¿no? Sugiere que se haga un relleno controlado, como en el caso anterior, pero solo considera 20 centímetros nada más de ese relleno controlado, que se mejore la parte de ese terreno, ¿no? Porque para darle, aumentar la resistencia del terreno, ¿no? Hacer un solado sobre eso y después, a partir de allí, hacer la cimentación, ¿no? La zapata. Entonces, eh, considera, ¿no? Un sistema de zapatas aisladas, ¿no? Se consideró para el proyecto con vigas de conexión, ¿no? Vigas de conexión porque las cargas fueron cargas pequeñas, ¿no? Lo que son edificaciones son cargas pequeñas. Ahora, también tenemos este proyecto 3, ¿no? Este proyecto 3 es el que se realizó en Tarapoto, pero para pabellones de una universidad, la Universidad Peruana Unión, allí en Tarapoto, ¿no? El factor de suelo era un suelo tipo 3, suelo blando, ¿no? Suelo blando de muy mala capacidad portante. Está ubicado en una zona 3 geográficamente en el Perú, ¿no? Su factor del suelo. Se tomaron 3 calicatas o pozos de exploración, ¿no? Así lo abierto. Entonces, para este proyecto. Los resultados fueron los siguientes, ¿no? Estos fueron los resultados. Que a una profundidad, miren, de cimentación de 5 metros, yo tengo una presión o una capacidad del suelo de 2,10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, a 5 metros. Es, es, Tengo que perforar desde el nivel de piso, desde el nivel de terreno natural, 5 metros de excavación y llegar a una capacidad de 2,10. En la calicata 1, en la calicata 2 llegaba hasta presiones de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado y en la 3 hasta 1,19. O sea, valores bastante bajos en capacidad del suelo. Aquí, por ejemplo, en Chiclayo nosotros tenemos una capacidad estimada de 0,75 kilogramos sobre centímetro cuadrado a una profundidad de 1,50 m, 2 metros, ¿no? También Chiclayo es una zona de baja capacidad, por tanto, ¿no? Entonces, para hallar estos valores son capacidades bastante bajas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomendó, ¿no? En el estudio de suelos, hacer unas zapatas aisladas con viga de cimentación. Pero en el diseño no se tomó esta consideración porque teníamos capacidades portantes muy bajas, excavaciones muy profundas. Entonces, se optó por hacer un sistema de zapatas continuas de cimentación. Lo que estábamos mencionando hace unos momentos, ¿no? Zapatas continuas de cimentación que también son estructuras que ayudan mucho con los asentamientos diferenciales. Con viga T invertida, ¿no? Esa es la sección de la cimentación, como les digo, es una viga T invertida. En realidad es una viga que conecta a lo largo de todas las columnas una sola zapata, ¿no? Eso es lo que se consideró para ese proyecto. Finalmente tenemos el proyecto 4, que esto es, se hizo una ampliación de la clínica Madre Zoraida del distrito de Lurigancho, Chosica. Es un suelo 3 también, es un suelo de baja capacidad portante, ¿no? Aquí se realizaron 2 calicatas para tomar la muestra y la exploración. Entonces, los resultados de este ensayo nos dieron que se encontró
Y esto también lo que nos da el estudio de suelos, exposición severa a sales. Y en el estudio de suelos, también el especialista geotécnico recomienda un tipo de cemento también. Entonces, él recomendó que se usara un cemento tipo 5 por la presencia de sales, la presencia de sales en la cimentación. Entonces, no, no podemos utilizar cualquier cemento en una cimentación. Tenemos que considerar este parámetro de sulfatos, contenido de cloruros, y de acuerdo a eso elegir el tipo de cemento que nosotros vamos a utilizar porque va a estar en exposición a este tipo de agentes que van a hacer daño al concreto. Entonces, en el informe se recomendó que se usara un tipo 5 y eso es lo que se utilizó porque había exposición severa a sulfatos y sales, ¿no? Y el material que se encontró, una arena limosa con grava y una arena limosa, ¿no? La profundidad de la calicata fue de 3 metros y 4 metros, ¿no? Las capacidades portantes a una profundidad de 4 metros nos dio una capacidad de 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero a 1,50 yo tenía capacidad de 1,64, o sea, capacidades bajas, ¿no? Bastante bajas, un suelo tipo 3. Entonces, también se propuso un sistema de zapatas continuas, vigas de cimentación con T invertida en todo el proyecto para controlar los asentamientos diferenciales. Entonces, como ustedes pueden ver, de acuerdo al análisis del estudio de suelos, yo puedo, eh, este, tengo una sugerencia por parte del ingeniero geotécnico, del responsable del estudio de suelos, tengo una propuesta, pero yo elijo, de acuerdo a las consideraciones, qué tipo de cimentación es la que voy a utilizar. Ya se ha mencionado en este ejemplo. ¿Pero en función a qué? En función a 6 parámetros específicos. En primer lugar, el tipo de suelo. Ya vimos que nosotros conocemos el tipo de suelo como gravas, arenas, limos de arcillas. Entonces, yo encuentro en mi profundidad de desplante un tipo de material, entonces yo sé que si es grava y arena, son materiales muy buenos para resistir cargas, grava y arena. O sea, no tendría problemas en proponer en grava y arena, por ejemplo, una zapata aislada, una zapata conectada, una zapata combinada. No tendría problemas si tengo gravas y arena. Si tengo limos, los limos son ya materiales de más baja capacidad portante, entonces podría usar un sistema de zapatas continuas de cimentación, ¿no? O losas de cimentación, plateas de cimentación. Y si encuentro arcillas, ya tengo que hacer un mejoramiento, porque las arcillas no las puedo tener en contacto con la cimentación. Ya tendría que hacer un mejoramiento del suelo. Entonces, en función al tipo de suelo, yo ya puedo elegir un tipo de cimentación. Pero no es el único parámetro. También tendría que anhelar los otros, verificar los otros parámetros. ¿Cuál sería el otro parámetro? Las cargas, la magnitud de la carga. Porque el área de la zapata está en función a la carga que ofrece toda la superestructura entre la capacidad neta del terreno, o sea, la capacidad que tiene el suelo para soportar. Mientras mayor sea la carga, el área de la cimentación va a ser más grande, va a crecer, mientras más grande sea la carga. O sea, no es igual considerar un tipo de cimentación para una edificación de 3 niveles que para una edificación de 10 niveles, porque la carga ya ha variado, ya se ha aumentado la carga. Entonces, como tengo cargas más grandes, voy a tener áreas de cimentación más grandes. Entonces, la carga es un parámetro para definir mi tipo de cimentación. Si tengo cargas muy pequeñas con zapatas aisladas es suficiente. Si tengo cargas grandes
entonces tendré que optar por un sistema de zapata continua de cimentación, o si ya son bastante grandes donde tengo que cubrir el área de cimentación y casi ocupa todo el área de mi terreno, ya tendré que proponer un sistema de platea de cimentación. Entonces, las cargas también son otro factor importante para nosotros determinar qué tipo de cimentación voy a usar. Otro punto importante es la profundidad del nivel freático. Si el nivel freático es alto, entonces tendría que requerir una cimentación más profunda, porque yo no puedo cimentar sobre el agua. Entonces tendría que buscar un estrato en donde el nivel del agua esté por encima de ese estrato. Entonces tengo que encontrar un estrato, tengo que profundizar mi cimentación. Entonces cuando profundizo mi cimentación ya tengo que usar un tipo de cimentación zapata continua de cimentación o un tipo de platea de cimentación. Y si la profundidad de cimentación es mucho más grande ya, entonces ahora ya no puedo solo usar una cimentación superficial, sino una cimentación profunda. Entonces el nivel freático también es otro parámetro importante para poder elegir mi tipo de cimentación. También la ubicación geográfica y clima, ¿no? Entonces, este es un factor no muy determinante, pero también que se considera muchas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy en zonas sísmicas, entonces eso sí va a ser importante determinar. Estoy en una zona sísmica, entonces tengo que hacer o tener cimentaciones que ofrezcan mucho más resistencia, estabilidad a la estructura. Zona altamente sísmica, pretender hacer zapatas aisladas, por ejemplo, en zonas altamente sísmicas. Entonces tendría que usar un sistema de zapata continua de cimentación, una platea de cimentación en zonas altamente sísmicas, que va a depender también de la carga y de los otros factores, tipo de material que hablé hace unos momentos, ¿no? También la interacción de los edificios cercanos, en el tema constructivo, la profundidad de excavaciones, tener cuidado con las edificaciones que están continuas, ¿no? O que están mediando con mi construcción. Entonces, tengo que ver la influencia del peso que está originando sobre el suelo para poder elegir también mi tipo de cimentación. Y un parámetro importante también es el costo. Yo puedo pretender hacer una platea de cimentación para todas mis edificaciones, pero es tan costosa que en muchos casos puede ser innecesaria. De repente, mi edificación con un sistema de zapatas aisladas, o sea, de zapatas conectadas, funciona de una manera correcta, sin necesidad de llegar a una losa de cimentación. Entonces, allí estoy viendo la parte económica, porque la parte económica es parte importante del diseño. Yo no puedo olvidarme de la parte económica. Entonces, va ligada al diseño, pero no quiere decir que la economía esté por encima de su resistencia y estabilidad. No, tienen que ir de la mano. Entonces, resistencia, estabilidad y economía. La economía también es una parte importante para poder definir mi tipo de cimentación. A ver. Bueno, después de todo lo que he mencionado, podríamos concluir que la elección del tipo de cimentación es un proceso complejo en realidad. Es un proceso complejo, pero no es algo que no se pueda determinar, sino que se requiere la consideración de múltiples factores para garantizar la estabilidad de la estructura. Y hemos hablado de esos. Entonces, son cosas que yo tengo que definir inicialmente para poder yo determinar qué tipo de cimentación es la que yo debo usar. Entonces, estos parámetros tienen que estar claros y sustentados mediante un estudio de mecánica de suelos. Yo no puedo proponer un tipo de cimentación si no tengo un informe de estudio de mecánica de suelos. Es lo primero que debo de tener, porque el
estudio de mecánica de suelos me categoriza el tipo de suelo, me da la capacidad del suelo, me da la profundidad del desplante, hacia dónde puedo cimentar. Entonces, el estudio de mecánica de suelos es importante y parte vital para poder yo definir el tipo de cimentación que voy a, que voy a utilizar. Esto también se hace en función a un diseño, pues, ¿no? Nosotros diseñamos, calculamos las cargas y hacemos el diseño de las cimentaciones en función a las cargas. También tenemos que considerar el suelo, las cargas, las interacciones, ¿no? El costo, el nivel freático de algo que ya hemos visto hace unos momentos. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando ustedes van a realizar un proyecto y van a eh, inicialmente diseñar la cimentación de ese proyecto, en primer lugar, lo primero que tienen que hacer es el estudio de mecánica de suelos. Ustedes parten con el informe de estudio de mecánica de suelos para proponer y diseñar su edificación, verificando también los otros aspectos, ¿no? Entonces, pero de allí partimos. Los diseñadores, todos los que diseñamos, sabemos que el estudio de mecánica de suelos que es realizado por un profesional y que debe estar firmado y validado por un ingeniero civil como nosotros, o sea, nosotros firmamos un informe de estudio de mecánica de suelos y lo validamos, pero también tenemos responsabilidad. La norma E050 dice que tanto el que realiza el estudio de mecánica de suelos y el que revisa el informe de estudio de mecánica de suelos tienen responsabilidad ante algún problema que pueda suceder con la estructura. Entonces, eso es algo que debemos de tener muy presente cada vez que vamos a diseñar. Bueno, eso es todo lo que he querido compartir con ustedes, chicos, y todos los que me están escuchando, todos los participantes de esta charla. Muchas gracias a todos. De repente, si alguien tiene alguna pregunta, puede realizarla, no hay problema. Claro, a ver, el PPT se puede enviar por aquí, ¿no? Ya, voy a enviarlo para que puedan tener. Ya, ahí se las envía, ya al chat de la reunión. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias con todos por su atención. Espero que hayan podido conocer algunas cosas importantes que he querido compartir con ustedes, ¿no? Es en nuestra labor como profesionales que estamos en este campo de que ustedes vayan conociendo esta parte importante. Sí, Ledin, sí, Sí, ingeniero, buenos días. buenos Una días. consulta, justamente en las condiciones, por así decirlo, para tener en cuenta la elección del tipo de cimentación, en el último punto, que es en este caso la viabilidad y el costo,
si por alguna circunstancia para la asignación del presupuesto de un proyecto no alcanza dicho monto, ¿qué es lo que realmente es viable hacer a pesar de mejorar o de reducir capas materiales? ¿Qué es lo recomendable hacer en esos casos? Ya, mira, te voy a comentar, pero para eso te voy a mostrar esto. Este, voy a mostrarte esta imagen. Este es uno de los torneos que se realiza. Bueno, hay 4 torneos al año que se realizan en el campeonato de tenis, ¿ya? Que se conoce como el torneo de Wimbledon de tenis. Hay 4 torneos importantes a nivel mundial. Son los 4, hay más torneos, pero estos son los más grandes y los más importantes, que se conocen como Grand Slam. Uno de ellos se realiza aquí en Wimbledon, ¿no? Cada año. Entonces, la superficie es gras, ¿no? Gras es la superficie en la cual juegan. ¿Cuál era el problema? Que en el tiempo en que se realiza esta competencia son temporadas de lluvia. Y como es un torneo que tiene mucha historia, no pueden cambiar el tiempo la fecha del torneo ya está establecido. Entonces, son tiempos de lluvia. Y cada vez que jugaban y tenían los torneos importantes en la cancha principal, que esta es la cancha principal, hay varias canchas, pero esta es la principal, ¿no? Donde juegan los jugadores top, ¿no? Entonces empezaba a llover y mojaba la cancha y los jugadores empezaban a resbalarse y tenían que parar el torneo. Entonces detenían el torneo y a veces llovía todo el día y ya malograba todo el calendario, porque ellos están regidos a un calendario. Entonces, los organizadores que dijeron, como tenemos este problema, hay que techarlo, ¿por qué no lo techamos? Y techaron el estadio y le pusieron una cobertura, ¿no? Una cobertura, metálica retráctil. A ver, aquí no está, quiero mostrarle la imagen, no sé si pueden ver la imagen del techo aquí. Estoy presentando, sí, ¿no? Sigue apareciendo la diapositiva. Ya, voy a compartir esto. Ya. Si pueden ver aquí el techo, Sí, ya se ve. ese es un techo retráctil que debido a esos problemas, entonces empezaron a colocarlo, ¿no? Y hicieron ese techo retráctil, ¿no? Que cada vez que llueve, automáticamente por medio de sensores se empieza a cerrarse el techo. Y los jugadores siguen participando del torneo, ¿no? Entonces, pero para eso tuvieron que hacer, ¿no? Una verificación de toda la estructuración y la cimentación, de la cimentación. Entonces, tuvieron que hacer, verificar y ver si la cimentación era la adecuada, porque cuando tú aumentas el peso, entonces, a la estructura ponerle una cobertura significa un gran peso a una estructura ya existente, entonces tiene que verificar si la estructura, si la cimentación está adecuada para soportar todo ese peso. Hicieron los estudios y entonces aumentaron la cimentación y no tuvieron ningún problema. Pero sí sucedió un problema en una de las canchas de arcilla, en uno de los torneos que se juega en París. El torneo del Roland Garros. Este torneo del Roland Garros que se juega en París, ¿no? Aquí está. Entonces, presentaba los mismos problemas, pero eso ya es arcilla. La cancha es de arcilla. Mm.
Entonces, esta cancha ya es arcilla y sucedía el mismo problema. Llovía, se mojaba y se hacía como, la arcilla es como polvo, se hacía como barro y todo eso. Entonces, ¿qué dijeron? Entonces vamos a techarlo así como lo hicieron en Wimbledon, ahora lo vamos a techar acá. Pero se dieron cuenta que cuando empezaron a verificar los cimientos, eso está construido sobre un pantano, sobre lo que había sido anteriormente un pantano. Y cuando hicieron el estudio, verificaron que ponerle más carga iba a originar mayor asentamiento en toda la estructura. Entonces dijeron, en esos momentos, cuando hicieron un primer análisis, dijeron, no es viable. Mejor tenemos que construir una cancha para otro lado. Pero por la historia, la ubicación y todo este tema, entonces no pudieron hacer eso porque ya tiene parte de historia, no pueden cambiar el estadio.